Ahora sí, entonces, recuerdo para los últimos que entraron, por favor, dejen sus preguntas en el chat, así tomamos nota. Y le paso la palabra a la licenciada Gladys Vangueses, que es tallerista de Alma, pero además la presidenta de la comisión directiva. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al espacio, que estén todos muy bien. Como muchos de ustedes saben, septiembre es el mes mundial del Alzheimer. Un mes para informar, para concientizar y muy especialmente para reducir el estigma de la demencia. A lo largo del mes iremos teniendo distintas charlas, están todos invitados, serán los martes en este horario, 19 horas, y también en nuestras redes estarán informados de las distintas actividades y presencias que tendrá Alma a lo largo del mes de septiembre. Vamos a dar comienzo entonces y voy a presentar al doctor Ricardo Allegri, quien es jefe de neurología cognitiva del FLENI, profesor de neurología de la UBA, investigador superior del CONICET y tenemos la satisfacción de que sea el presidente del Comité Científico de ALMA. Ricardo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a Gladys la invitación y a todo el grupo de Alma por invitarme para estar acá con ustedes. La idea vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre los nuevos rumbos en la enfermedad de Alzheimer. Y de alguna manera lo que yo voy a intentar comunicarles es dónde estamos parados de cara al futuro, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que va a pasar, está pasando y va a pasar en el próximo tiempo con respecto a la enfermedad. Como siempre, yo pongo mis conflictos de interés, de subsidios de investigación, subsidios educacionales de distintas casas farmacéuticas. Bien, lo que vemos en la pantalla es el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, el desarrollo de la enfermedad desde su descripción original por Alois Alzheimer en 1907 y podemos ver cómo fue evolucionando. En la parte superior ahí tienen una línea del tiempo, 1907 al 2024. Hay una línea del tiempo que está en negra. Por encima de esa línea del tiempo tenemos en celeste los rasgos, las características clínicas que se fue dando a la enfermedad, se fue planteando con la enfermedad. Estas características clínicas que comenzaron con la descripción de Augusta Deter, una paciente joven, 55 años, lo cual hizo a que Alois Alzheimer hablara de demencia presenil. Demencia presenil, porque era en una paciente joven. Para la época, la demencia senil era la demencia vascular, ¿no? Ese era el concepto. Recién 1978, 1980 es donde empieza a cambiar este concepto. Empieza a cambiar el concepto clínico. ¿Por qué? Porque si bien había pacientes con Alzheimer de edades tempranas, la mayor cantidad era de pacientes de mayor edad, con lo cual ya dejó de ser una demencia presenil pura para pasar a ser en los 80 y de ahí para adelante presenil y senil con mayor prevalencia en la medida que aumentaba la edad. Fines de los 90, mediados de los 90, empieza el criterio, empieza el diagnóstico del deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve, veníamos hablando de la demencia y el Alzheimer era el paradigma de la demencia. Cuando hablamos de demencia, lo mismo que si hablamos de fiebre, es un síntoma, es un signo.
obedece a distintas causas. El Alzheimer es una causa, como en la fiebre, una gripe H1N1 o el COVID o otras enfermedades son las causas. La fiebre es el síntoma. Esto en los 80 se empezó a estudiar y a tomar un gran desarrollo lo que tenía que ver, y se sigue discutiendo, lo que es el deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Porque de la normalidad a la demencia, el paciente con Alzheimer no pasa de un día para el otro. Hay un degradé de grises en la progresión y ese intermedio en lo cual hay síntomas cognitivos, pero el paciente es absolutamente independiente, es lo que se llama deterioro cognitivo leve. Demencia es cuando ya impacta en la vida social, familiar y profesional. Hacia mitad del 2000, 2007, 2006, 2007, fíjense que sale hacia arriba algo en rosa y hacia abajo algo en amarillo. Hacia arriba lo que está marcando es el desarrollo de los biomarcadores, que ahora vamos a ver qué son. Y hacia abajo en amarillo el desarrollo empieza de vacunas o anticuerpos que actúan sobre las proteínas que tienen que ver con la enfermedad. Y ahí en amarillo vemos cómo se empieza a desarrollar, empieza a crecer lo que tiene que ver con estos biológicos. Como nosotros sabemos, dentro de los tratamientos, lo que tiene que ver con el tratamiento, hay toda una línea de tratamientos que tiene que ver con la parte farmacológica, química. En este momento hay un gran desarrollo de los biológicos, de anticuerpos que van contra determinadas proteínas y probablemente después van a seguir tratamientos que van sobre lo genético, virus modificados, etc. Pero eso es lo que está pasando en el devenir de los tratamientos. Esto, el desarrollo de tratamientos y el desarrollo de los biomarcadores es lo que lleva a lo que estamos viendo en la parte superior, que ya empieza a caracterizar la enfermedad de Alzheimer como una entidad biológica, más allá de que esté la demencia, el deterioro cognitivo leve o aún un estadio preclínico. Este es el desarrollo que se vino dando a lo largo de estos años. ¿Y cuáles son los tres pilares que están jugando en este momento? Que es lo que vamos a charlar un poco. Los biomarcadores, el segundo pilar van a ser estos biológicos que aparecen contra aquellas proteínas que aparecen, que están anómalas en la enfermedad. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la prevención. Si hace 10, 15 años hubiéramos intentado hablar de prevención, nos hubieran mirado con cara rara diciendo esto no se previene, si está, está. Hoy sabemos que sí se puede actuar preventivamente y este es el tercer pilar grande que está en desarrollo hacia adelante hoy por hoy. En base a esto, yo voy a desarrollar la charla y para eso, en primer lugar, tengamos en cuenta que nuestros países, lo que vemos a la izquierda y a la derecha, los dos gráficos son de ADI, Alzheimer Disease International, y muestran cómo los países de bajos y medianos ingresos, como los nuestros, en los próximos años van a tener mucha más cantidad de personas con demencia que los países desarrollados. Esto tiene que ver por el envejecimiento, tiene que ver por varias variaciones que hay. Pero a la derecha, si ustedes se fijan, están las prevalencias, o sea, la frecuencia de la enfermedad en distintos lugares del mundo. Fíjense, Latinoamérica, ahí tienen que tiene de las prevalencias más altas. Bien, vamos a hablar entonces, como yo les decía, de tres pilares. Uno, qué es lo que sabemos de prevención y hacia dónde vamos con la prevención. Dos, cuál es el diagnóstico actual y qué estamos
esperando para los próximos años, y 3, hacia dónde va la parte del tratamiento, qué usamos hoy y qué es lo que se está desarrollando para no mucho tiempo, para los próximos años. Y por último, por supuesto, las conclusiones. Con respecto a la prevención, este es un trabajo en el 2020 de Jill Livingstone que muestra cuáles son los factores de riesgo de demencia. Y muestra, tiene dos cosas que son sumamente importantes este trabajo. Es un trabajo que sale publicado en Lancet, una de las principales revistas médicas, y que demuestra que los factores de riesgo se dan a lo largo de toda la vida, que hay factores de riesgo que son desconocidos, que Jill los pone en el 60%, pero que hay un 40% de los factores de riesgo que son modificables, o sea que nosotros a lo largo de la vida podemos actuar para que disminuyan los riesgos de la enfermedad. Y así vamos a ver que la baja educación tiene un peso de un 7% en edades tempranas, en edades medias de la vida la pérdida auditiva, el traumatismo de cráneo, la hipertensión, el alcoholismo y la obesidad, y en edades más tardías de la vida el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación y la diabetes. Esto suma el 40%. El 40% de la carga de enfermedad es modificable a lo largo de la vida. Y esto es lo que muestra que podemos actuar, y como yo siempre digo, si yo tuviera algo que ver con la salud pública, más que preocuparme por las drogas nuevas, que eso son cuestiones de investigación, me preocuparía mucho por manejar los factores de riesgo. El único problema que tiene todo esto es que modificar los factores de riesgo va a dar impacto en 20, 30 años para adelante, y a veces a los políticos les gusta tener impacto más cercano. Pero es una de las campañas más baratas, más significativas a largo plazo. Nosotros publicamos con uno de los médicos del servicio mío, Ismael Calandri, con Jill Livingstone, la de Lancet, publicamos qué es lo que pasaba en Argentina. En Argentina el 60% de los factores son potencialmente modificables, o sea que nosotros estamos entre un 15 a un 20% por encima de las estadísticas mundiales con factores de riesgo, o diciéndolo al revés, que controlamos menos los factores de riesgo o que se nos escapan los factores de riesgo. Quizá estemos mejor a nivel global en la educación, pero estamos mal en el control de la hipertensión, en el control de la obesidad, en los controles de las inactividades físicas, del aislamiento social en tercera edad. Digamos que esto es muy importante porque esto nos marca cómo van a ser las generaciones futuras. Ismael, que es lo que vemos en la parte derecha del cuadro, lo que hizo es sacar las cifras 2009, 2013 y 2018. Y estamos empeorando, o sea, más hipertensión, más alcohol, más obesidad, más diabetes, más aislamiento social, menos tabaquismo. O sea, con el tabaquismo las campañas tuvieron impacto, pero con los otros factores vasculares en realidad es poco lo que estamos haciendo. Esto es sumamente importante. Hace 2 semanas Jill Livingstone publica un nuevo artículo en Lancet y muestra los factores y suma lo que tiene que ver con el colesterol y lo que tiene que ver con la pérdida visual. O sea que de 40% de factores modificables a nivel global es el 45%. En Latinoamérica, una estadística no bien hecha habla que globalmente es del 56%, y en Argentina, una estadística, yo les diría mejor hecha, habla que es el 60%
de los factores serían potencialmente modificables. Todo esto lleva, y este es un desafío, este es uno de los programas que nosotros estamos trabajando, pero estamos trabajando con lo que se llamaría el piloto de el LATAM Finger, o sea, un programa de prevención trabajando sobre los factores de riesgo, la estimulación cognitiva, una adecuada nutrición y el ejercicio físico, no en pacientes con deterioro, sino que este programa va dirigido a pacientes en riesgo de deterioro, sujetos que tienen el riesgo de que vayan a aparecerle deterioro. ¿Por qué yo les explico que esto es un trabajo piloto? Porque esto es un trabajo mínimo hecho sobre 100 personas en Argentina, 1.200 en Latinoamérica, 12 países de Latinoamérica están participando del proyecto. Como yo les decía al principio, esto es interesante, pero esto es de salud pública. De nada sirve que yo lo haga en mi consultorio o en mi instituto o en el instituto de no sé quién. Esto es políticas de salud que uno tiene que desarrollar. Pero es súper interesante el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo tenía dos partes. La primera parte, demostrar que hay cambios, que no es lo mismo no hacer que hacer. Lo cual yo les diría que es casi obvio y a mí no me preocupa demasiado eso. Lo que sí me preocupa es ver si uno cambia todo esto, si todo esto es sostenible en el tiempo. O sea, adaptar la dieta, adaptar el ejercicio, adaptar la parte cognitiva, si es algo que podemos mantener. Entonces, lo que hicimos, que eso fue un gran desafío, es tratar de darle un marco cultural a estas intervenciones. ¿Qué significa un marco cultural? Hoy los 100 pacientes de la ciudad de Buenos Aires están haciendo gimnasia en un gimnasio, pero en República Dominicana la gimnasia la hacen bailando. O sea, para el Caribe el baile es central dentro de la vida de los caribeños y es un buen estímulo y que lo pueden sostener en el tiempo. Y eso se hizo con respecto al ejercicio físico, con respecto a la dieta. Si yo le pongo la dieta finlandesa, imagínense en La Paz, Bolivia, lo pueden hacer 15 días, un mes, después 2, 3 meses, nunca más la van a hacer. Sin embargo, si uno trata de adaptar la dieta local, cultural, manejar la dieta, optimizar la dieta y mantener las raíces culturales, ahí es donde estamos apostando que la gente va a poder seguir sosteniendo, porque acá lo que se trata, estos proyectos, es de cambiar el estilo de vida, es de mover el estilo de vida, y para mover el estilo de vida, lo cultural es sumamente importante, ver cómo se lo integra y se lo maneja. Bueno, este es un proyecto, una de las colaboradoras nuestras estaba trabajando en esto, Lucía Crivelli. Como les decía, 12 países de Latinoamérica se están desarrollando esto. El subsidio viene de Alzheimer Association, Estados Unidos, digamos, los fondos vienen de allá. Después les comento si tienen preguntas sobre esto. Pero este es el gran desafío. Tenemos un problema que son los factores de riesgo. El 60%, si hacemos algo, los podemos mejorar, y si los mejoramos, vamos a cambiar la evolución. Los envejecimientos van a ser mucho más saludables y no quiere decir que va a desaparecer la enfermedad de Alzheimer, pero sí se va a correr hacia adelante el comienzo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Si yo voy a empezar mi enfermedad a los 70 años, si yo hago todo lo que tengo que hacer, probablemente empiece a los 75, 78 años con la enfermedad, ¿no? Esa es un poco la apuesta fuerte que tenemos hoy en día en lo que tiene que ver con prevención. Diagnóstico. Diagnóstico, hay un abordaje clínico que es el abordaje que hoy por hoy se hace sobre los pacientes, la consulta clínica neurológica, el laboratorio, el testeo cognitivo y al menos una neuroimagen, una tomografía o una resonancia.
¿A dónde se va con el diagnóstico? Lo que yo les mostraba en esa primera diapositiva y veíamos hacia arriba cómo se desarrollaron estos biomarcadores. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer tiene dos grandes patologías dentro. Una es una alteración del amiloide y otra es una alteración de la proteína tau. Los criterios diagnósticos, los criterios históricos diagnósticos eran posible, probable, y el diagnóstico definido era solo por anatomía patológica. Hoy, que es lo que se está desarrollando, se pudieron hacer marcadores que marquen estas alteraciones proteicas en el individuo vivo. Y eso nos permitió y nos está permitiendo entender mucha de la fisiopatología de la enfermedad. Cómo va cambiando el desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad en la medida que va avanzando. Lo cual yo les puedo adelantar que si pensamos en tratamientos nuevos para los próximos tiempos, va a haber ventanas distintas de tratamiento a lo largo de la enfermedad. Pero, ¿qué son los biomarcadores? Son estudios que marcan en el individuo vivo la patología que está en el cerebro y muestran si eso que está pasando está obedeciendo a una enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad degenerativa. ¿Cuáles son los problemas de estos biomarcadores? Y van a ver que ustedes están preocupados y nosotros estamos muy preocupados también, que son con equipamientos complejos y costos altos. El punto, yo siempre planteo que yo empiezo mi carrera de neurólogo y no había tomografía, empiezan a aparecer, y la tomografía era rara y yo nunca hice en mi residencia una tomografía de un paciente mío, y hoy prácticamente uno le hace a todos los pacientes tomografía. O sea que uno no se tiene que angustiar porque uno ve que estos métodos, en realidad estos son los primeros métodos que van apareciendo, y probablemente van a ir apareciendo métodos más sencillos con diferencias más significativas. ¿Qué es lo que estamos usando? Hoy usamos marcadores del amiloide en líquido cefalorraquídeo y en PET, marcadores de tau en líquido y en PET, y marcadores de neurodegeneración también en líquido, en resonancia y en PET. Solo como curiosidad le muestro de uno de los proyectos de investigación nuestro. Arriba van a tener la marcación con glucosa en PET. Lo que uno mide es el metabolismo cerebral. En el medio está un marcador que lo que ven en rojo son los depósitos de amiloide de la enfermedad, y abajo tienen otro marcador que muestra las alteraciones de la proteína tau. Bien, esto es lo que yo le mostraba de líquido. El gran desafío, ustedes están preocupados y yo estoy preocupado cómo simplificar todo esto. El gran desafío es lo que se está desarrollando ahora, que son marcadores en sangre. O sea, ya con una gota de sangre, o sea, con una medida de sangre, uno con plasma puede ir y estudiar la presencia de amiloide, la presencia de fosfotau y la presencia de neurofilamentos. Esto último, ¿se hace en clínica? No, esto lo estamos haciendo todavía en investigación, pero es poco tiempo, digamos, en poco tiempo esto ya va a estar pasando a la parte clínica. ¿Por qué? Porque hacer un análisis de sangre no es lo mismo que hacer un PET o hacer una punción lumbar, todos lo sabemos. Eso es lo que va a estar cambiando en el próximo tiempo. En tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos con respecto al tratamiento? Algo que yo les puse nosotros el año pasado, varios neurólogos de Latinoamérica, Francisco Lopera de Colombia, Nilton Custodio de Perú, después Sonia Brucchi de Brasil, Andreas Lacheski de Chile, Ricardo Nitrini de Brasil, Juan Carlos Durán Quirós de Bolivia,
nos reunimos para discutir guías de diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Alzheimer en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica tiene todas las ventajas y desventajas que vivimos nosotros todos los días y no es lo mismo que lo que sucede en Estados Unidos o lo que sucede en Europa. ¿Y por qué sacamos las guías el año pasado? Que el año pasado ya vamos a ver que estas guías nosotros ya estamos discutiendo para actualizarlas. ¿Por qué las sacamos? Como para tener referencias de qué es lo que uno tiene que hacer con los pacientes y tener un marco de referencia de medicina basada en evidencia de qué es lo lógico que uno debería hacer. Entre nosotros, cuando uno tiene que discutir con un prestador de salud, si está publicado y está discutido esto, uno puede defenderse mucho más que si uno dice a mí me parece que tendríamos que hacer tal cosa. Yo les muestro, ahí están las guías de diagnóstico, la parte de diagnóstico y la parte de tratamiento. Yo les puse, para no agobiarlo, en demencias leves a moderada, hay un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. El manejo no farmacológico, el control de los factores de riesgo, la terapia de estimulación cognitiva, el estilo de vida saludable, ejercicio, higiene del sueño, rediseño del medio, y después el manejo farmacológico que conocemos con las drogas que están en este momento en disponibilidad, que son los anticolinesterásicos y lo que tiene que ver específicamente con la memantina, ¿no? O sea, esto se hizo para deterioro cognitivo leve, demencia leve y moderada y demencia moderada a severa, ¿no? Y sirve como un marco referencial para discutir si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, cómo estamos avanzando. Ahora, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que empieza a aparecer? Empiezan a aparecer, como yo les decía, en esa primera línea de la vida de la enfermedad de Alzheimer, veíamos esas dos expansiones, hacia arriba con los biomarcadores y hacia abajo con lo que son los anticuerpos, con lo que son los biológicos. Esto ha tenido idas y vueltas, ha tenido bastante ida y vuelta. El primero que aprueba la FDA es el aducanumab, un anticuerpo que borra el amiloide del cerebro, que saca el amiloide del cerebro. La aprobación del aducanumab tuvo mucha discusión. Como pasa en todas estas cosas, había dos bandos irreconciliables, los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo. Esto en ciencia se da, tengan idea como curiosidad, que los que trabajamos en Alzheimer, existen los amiloístas, los tauistas y los nihilistas, o sea, hay tres grupos perfectamente y que todo el tiempo en los congresos nos estamos peleando y discutiendo a dónde estamos parados con todo esto. Entonces, que no les llame la atención que cuando uno lee lo que pasa con esto, tiene idas y vueltas porque depende también mucho de eso. El aducanumab tenía un problema, o sea, la prueba la FDA sacaba el amiloide, pero tenía dos trabajos. Un trabajo, o sea, dos protocolos de investigación, los dos demostraban que sacaba el amiloide, pero uno mostraba cambios clínicos y el otro no mostraba cambios clínicos. Y esto fue la gran discusión del aducanumab. Estos biológicos son sencillos, no son sencillos ni de usar, ni a quién se le va a indicar, ni cómo uno lo va a manejar. O sea, tienen complicaciones. Si ustedes me dicen desde el punto de vista de investigación, yo creo que es un salto muy interesante. ¿A dónde estamos parados? El aducanumab tuvo estas idas y vueltas. La FDA lo había aprobado con una aprobación acelerada. Las aprobaciones aceleradas son las mismas aprobaciones que se hacen en oncología. Uno no se queda a esperar lo clínico. Si cambia lo biológico,
uno aprueba la droga. ¿Por qué? Porque si yo me quedo a esperar lo clínico, a veces pasan 10, 15 años en que yo pueda terminar de hacer toda la demostración. Entonces, las aprobaciones aceleradas tienen esta característica y son muy discutidas, por supuesto. O sea, a principio del año pasado aprueban el segundo anticuerpo, que es el lecanemab, hacen la aprobación acelerada en enero y la aprobación regular en julio, y hace un par de semanas se aprobó el tercer anticuerpo, que es el donanemab. ¿Qué hacen? Borran, sacan el amiloide, pero ya estos dos demuestran cambios clínicos. ¿Demuestran cambios clínicos en qué tipo de pacientes? En pacientes en estadios leves, en pacientes en estadios iniciales. Para que tengan idea, yo puse un trabajo que es, porque en esto es el gran cuco, la FDA lo aprueba, EMEA, que es digamos, la Agencia Regulatoria Europea, lo rechaza, pero la Agencia Regulatoria Inglesa lo aprueba, y yo me reía, hace 10 días estaba con amigos de Europa que estaban desesperados porque se le iban a ir todos los pacientes para Inglaterra, porque no lo aprueban en un lado. Y hay mucho, yo diría, uno tiene que ver todo esto, y aunque no debiera, hay muchas lecturas políticas en esto. Tengan idea que el rechazo, o sea, la aprobación de FDA del donanemab fue inmediatamente antes del Congreso de Alzheimer de julio, y el rechazo de MEA de FDA fue también sobre el Congreso. O sea, no por casualidad, tiene tintes políticos, se puede aprobar durante todo el año, porque yo como agencia, como ANMAT, los voy a aprobar sobre los congresos. Bueno, por esto que yo les decía. De todas formas, para que tengan idea, este trabajo me parece que es clave para saber que es muy interesante lo que tenemos en investigación. Tenemos que tener claro que investigación y clínica no tienen una relación directa. O sea, lo que yo puedo usar en clínica se basa en investigación, pero no es exactamente directo. Fíjense, lo que hicieron en Estados Unidos es sacar Medicare, que es la cobertura de salud, 27 millones de adultos mayores de 60 años, en los cuales 2.900.000 tienen enfermedad de Alzheimer relacionada a, 1.000.000 tienen diagnóstico de Alzheimer propiamente dicho, y cerca de 400.000 deterioros cognitivos leves. Cuando se le aplican todos los criterios para poder usar estos biológicos, 92%, 91% y 85% se excluyen. O sea, los que pueden usar estas medicaciones bien indicadas están en menos del 10% de la población de pacientes con Alzheimer. O sea, el salto es súper interesante desde el punto de vista de investigación, pero tenemos tiempo por delante a ver cómo se va dando y cómo se va mejorando todo esto. ¿Qué es lo complicado del manejo? Lo complicado del manejo es que yo tengo que hacerle estudio de biomarcadores al paciente, que dijimos que son caros y complejos. Lo complicado del manejo es que yo tengo que hacer infusiones o cada 15 días o cada mes, depende del anticuerpo. Lo complicado del manejo es que yo tengo que usar todos los criterios adecuados para no tener problema con el paciente, para que el paciente no tenga una complicación, y a pesar de eso, entre el 20 al 30% de los pacientes hacen o edema o hemorragia cerebral. El 80% de ese 30% es asintomático, o sea que es manejable, pero no es cualquier cosa. O sea, tenemos que ser conscientes, por eso yo les digo, yo estoy súper contento, estoy apoyando todo esto, pero uno tiene que ser muy cuidadoso y entender bien dónde se está parado, a dónde se va, qué uno festeja cuando festeja la investigación y cuál es el impacto clínico real.
esto no quiere decir que sean malos. El aducanumab ya se retiró. No quiere decir que sean malos. Quiere decir que son lindos proyectos que tienen impacto. Hay un trabajo que sacó del grupo que nosotros estamos colaborando. Nosotros uno de los trabajos más importantes del grupo nuestro es en las formas hereditarias familiares de enfermedad de Alzheimer. No el hereditario familiar, que yo tengo un familiar que tiene Alzheimer, porque eso la mayoría por el impacto poblacional, sino esas familias que la mitad, 50% de los hijos lo tienen, ¿no? Y todas las generaciones. Las formas familiares de enfermedad de Alzheimer son raras, se dan en gente joven y tienen esta característica que yo les decía de tener una presencia en la familia muy, muy alta. Es una de las líneas fuertes de investigación nuestra. Es una de las líneas fuertes, ¿por qué? Porque permite no solo estudiar los pacientes con deterioro cognitivo, sino que permite con todos estos marcadores nuevos estudiar la generación anterior, que tienen el depósito amiloide, pero que todavía no tienen la sintomatología. Y ir con tratamiento sobre esa generación anterior que no tienen síntomas, pero que ya tienen los depósitos amiloides. Y yo les decía, uno de los trabajos principales que se presentó en el Congreso de Alzheimer ahora en julio, Randy Bateman mostraba de uno de los trabajos de hace 10 años que se les hizo anticuerpos a un grupo de estos pacientes asintomáticos. 10 años después retrasaron el 50%, el comienzo de la enfermedad, que eso es correr la enfermedad 15 años para adelante. O sea que no es menor esto. Por eso yo les decía al principio, estamos en una etapa muy efervescente. A veces uno tiene que ser cuidadoso lo que lee, porque la efervescencia tiene que ver con investigación, tiene que ver con cosas que se van a ir solucionando para adelante, tiene que ver con caminos que se van abriendo, pero hay que tener cuidado en qué de eso se puede poner en el todos los días, qué de eso yo puedo usar en mi consultorio. Para que tengan, ya para ir terminando, para que tengan un marco de qué es lo que se está haciendo hoy en investigación. Esta es una publicación de Jeffrey Cummings de este año que muestra, hay 164 ensayos clínicos probando 127 drogas, 51.000 sujetos están en este momento participando de proyectos de investigación de distintos compuestos relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Y miren, ya para ir terminando más, miren en el centro abajo, las investigaciones son sobre demencia severa, demencia leve a moderada, deterioro cognitivo leve, preclínico, o sea que tiene la anatomía patológica y no la clínica, y voluntarios sanos. Van a ver que los cuadraditos, los pentágonos, los círculos, los triángulos están distribuidos en las distintas fases de investigación y ahí tienen en distintos colores los distintos mecanismos de acción que se están investigando. O sea que este es el marco general donde hoy se está y en donde se están empezando a ver cambios. Tengan idea que durante 20 años tuvimos las mismas medicaciones y recién hace 2 años empiezan a aparecer cambios significativos. Bien, ya para terminar, hay protocolos básicos de diagnósticos. Los biomarcadores son interesantes porque dan el diagnóstico de la enfermedad, pero es mucho más interesante porque se está progresando a biomarcadores sencillos de uso, que se puedan hacer de uso mucho más masivo. Yo no puse, pero hay una clasificación biológica de enfermedad de Alzheimer en base a los biomarcadores. Hay un protocolo latinoamericano que discute el diagnóstico y el tratamiento en Latinoamérica y ahora estamos con la discusión también, estamos publicando, por publicar la discusión de
cómo es la dificultad para usar estos anticuerpos y los biomarcadores en Latinoamérica, y este es un poco el planteo, volviendo a lo que yo les decía al principio. El desarrollo de la enfermedad está teniendo un gran avance en lo que tiene que ver con la fisiopatología, en lo que tiene que ver con el conocimiento de los cambios, lo que tiene que ver con la prevención y lo que tiene que ver con estos nuevos biológicos. Pero les vuelvo a decir lo que les dije por la mitad. No solo los anticuerpos, hay nuevas líneas que están trabajando sobre la parte genética. Ya como curiosidad última, tengan idea que en las formas familiares de Alzheimer todos empiezan a la misma edad. Esa es la característica, no hay anteposición. O sea, uno sabe en la familia a qué edad va a empezar la enfermedad. Pero hay algunos pacientes que se escapan de eso. La mayor comunidad de pacientes con Alzheimer familiar está en Colombia, en Medellín. Francisco Lopera. Y Francisco tenía hecho el mapa de todos los pacientes de ahí, de la zona de Medellín, de pacientes de todos de la misma familia, y empieza a tener algunos sujetos que tenían el trastorno genético, que tenían el trastorno amiloideo, pero que no hacían la enfermedad. Y lo que hace Francisco es estudiar y encuentra genes de protección, genes que si están presentes protegen contra la enfermedad por más que esté determinada genéticamente. Y ese va a ser un capítulo, yo les diría, en 5 a 8 años, va a ser un capítulo sumamente apasionante, cómo se puede trabajar sobre todo eso. Muchas gracias de nuevo, le agradezco a Gladys por la invitación, la verdad que es un placer, y bueno, quedo abierto a las preguntas, gracias. Bueno, primero, antes que nada, están todos felicitándolo, doctor, por la charla que fue muy clara. Un lujo, Ricardo, un lujo. Muchísimas gracias, un lujo. Sí, voy a aprovechar porque hay algunas consultas sobre estos aspectos hereditarios o incluso genéticos. Consultan qué porcentaje de incidencia tiene la genética en el desarrollo de la enfermedad, porque bueno, notaban algunos casos puntuales de inicio temprano y en donde no podían ubicar ninguno de los otros factores de riesgo en la persona que desarrolla la enfermedad. Sí, vos tenés las formas, hoy hay también algunos cambios en lo que tiene que ver con la parte genética. Las formas genéticas de enfermedad de Alzheimer tienen que ver con 3 genes relacionados a la proteína precursora del amiloide, a la presenilina 1 y a la presenilina 2. Esas formas familiares son autosómica dominante de penetrancia completa que se dan a la misma edad en gente joven y 50% de la descendencia. Esas formas son menos del 1% de de la prevalencia de la enfermedad. Hay grupos familiares, les digo, nosotros estamos trabajando mucho sobre Salta, Chaco. Perdón, en el norte del país hay una de las mutaciones bastante grande, una población grande. Estamos trabajando también sobre la parte de alemanes del Volga. Perdón, se me secó la boca. Estamos trabajando sobre alemanes del Volga, descendientes de alemanes del Volga que tienen también estas formas familiares, pero son raras, son extremadamente raras, menos del 1%. Ahora, ¿hay Alzheimer temprano no familiar? Sí, hay Alzheimer presenil no familiar. Otro de los proyectos que nosotros tenemos está dirigido a enfermedades de Alzheimer tempranas no familiares.
Y pero si se da temprano, uno debe interrogar sobre lo familiar y muchas veces uno debe estudiarlo genéticamente, ¿no? Bueno, y descartarlo. Pero hay formas, y yo les diría que es más frecuente las formas no familiares jóvenes que las formas familiares jóvenes propiamente dichas. Después hay otra cosa que se acaba de publicar hace 2 meses, que es, ustedes deben haber escuchado hace tiempo lo que tiene que ver con la apolipoproteína. La apolipoproteína es una transportadora del colesterol que cuando tienen alelos, cuando tiene un alelo 4, aumenta 4 veces el riesgo de tener la enfermedad. Esto no es en lo genético familiar, esto es en lo esporádico. Si yo tengo los dos alelos 4, aumenta 12 veces el riesgo de tener la enfermedad. Lo que publicó el grupo de Barcelona hace poco es que tener dos alelos 4 da una predisposición altísima si uno vive muchos años. Eso, pero eso no es que se hereda, no es la forma familiar propiamente dicha. Ellos la lanzaron como hacemos nosotros muchas veces, le ponemos títulos a los trabajos, así títulos rimbombantes, porque para que lo lea alguien. Entonces ellos pusieron una nueva forma familiar de enfermedad de Alzheimer. No es la forma familiares. Sería una nueva forma genética de la enfermedad, pero no formas familiares. Pero son raras, son extremadamente raras. Ok. Relacionado a esto, también consultan si es posible que una persona de 32 años pueda tener síntomas, si en su familia hay personas que iniciaron con los síntomas a los 39 o 40 años. Sí, 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 sí. Es raro, pero yo te diría que sí, yo tengo pacientes de menos de 30 años, ¿eh? Wow. Pero Wow. aclaremos, hay que ponerlos en el volumen total Mm, y en el volumen total son excepcionales, ¿eh? claro, No claro. es algo, o sea, no es algo frecuente. Si yo tengo a alguien de 30 años que me viene a consultar, tengo un montón de cosas que descartarle que no es un Alzheimer, ¿eh? Primero, claro. Terminaré a lo último si no le encontré nada y le encontré, ¿entendés? O sea, se estudian, pero hay muchas cosas si uno tiene problemas de memoria a los 30 años que uno tiene que descartar primero. Ok. También consultan con respecto a la nutrición, si hay estudios sobre suplementos que enlentezcan el desarrollo de las demencias. Aprovecho y me adelanto un poquito, va a haber una charla dedicada exclusivamente al tema de nutrición, pero bueno, ya que estamos, No, lo traemos pero a colación. es sumamente apasionante y creo que es un punto que es muy, muy importante lo que tiene que ver con la parte de nutrición, ¿no? O sea, está claramente demostrado, y eso demostrado por trabajos y por metaanálisis, que la dieta mediterránea protege contra el deterioro cognitivo, ¿no? Yo les diría que la dieta mediterránea y además el estilo de vida mediterráneo, gente muy sociable, gente que camina mucho, y además que come sano, llamémosle. Todo ese conjunto protege, sin ninguna duda. Pero sí, sí, te diría que es uno de los pilares hoy por hoy en lo que tiene que ver con la parte de prevención, ¿no? Ujú. Bien. En relación a los análisis de biomarcadores, consultan en qué plazo podrían estar disponibles de manera generalizada como para que sea un estudio más a realizar, de qué dependería el hecho de que estén disponibles de manera un poco más masiva y Yo si es necesario o no para el diagnóstico. El punto es este, en la medida que aparezcan medicaciones que van dirigidas a la causa de la enfermedad, los biomarcadores se hacen cada vez más, o sea, yo no le puedo poner un anticuerpo contra amiloide si no le hago una marcación de amiloide al paciente. En la medida que yo no tengo eso, bueno,
puedo discutir un poco si hacerlo o no hacerlo para saber si tiene la enfermedad, pero no para cambiarle el tratamiento. O sea, hoy por hoy, si yo tengo un paciente con deterioro cognitivo, el uso de los biomarcadores es para saber dónde estoy parado, no para cambiar el tipo de tratamiento. Con los nuevos tratamientos voy a tener que hacerlo y ahí va a cambiar la disponibilidad y va a cambiar el uso, ¿no? Ese es un poco el planteo. Y lo que yo creo, lo que yo decía antes, es importantísimo los marcadores que sean sencillos y sean baratos. Y para llegar a eso tienen que ser marcadores en sangre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se piensa, hoy por hoy hay mucho susto y hay una discusión grande entre el grupo de Estados Unidos y el grupo europeo si hablar de Alzheimer presintomático o no hablar. O sea, si alguien tiene amiloide y está sano, ¿le decimos que tiene Alzheimer o no le decimos que tiene Alzheimer? En Estados Unidos piensan que sí le decimos, en Europa piensan que no le decimos. Mi manera de pensar es que si hay amiloide, hay algo que si no hago nada, probablemente va a terminar en una enfermedad de Alzheimer. Claro. Yo debo saber que hay amiloide, ¿por qué? Porque estoy investigando para usar medicaciones para poder evitar que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Si yo pienso en el amiloide lo mismo que pensábamos hace 30 años en los infartos o en las hipercolesterolemias familiares que tenían terribles problemas dermatológicos y que cuando se empezaron a tratar con las medicaciones para el colesterol no tuvieron más problemas. Entonces, yo creo que sí uno tiene que saber que el amiloide en un asintomático es que tiene amiloide y que eso en algún momento uno debería ver qué es lo que hace con eso. Y desde el punto de vista científico debería sacarlo, ¿no? Ese es el planteo. Pero el discutir si se le pone el nombre o no se le pone el nombre, yo creo que es perder el tiempo, no nos cambia. Lo que sí nos cambia es si está pasando algo y podemos actuar preventivamente. Y si lo negamos, no podemos actuar preventivamente, ese es el punto. Bien. También consultan sobre si hay algún fármaco a incluir cuando la persona todavía es joven y no tiene diagnosticada la enfermedad. O sea, si hay algo preventivo farmacológico. Farmacológico no tiene sentido algo farmacológico que no sea lo que estamos investigando y eso no se usa en clínica. Lo que uno tiene que hacer preventivo, yo siempre me río por un amigo mío, Monsi Shapira, un geriatra, que siempre que yo discuto con él esto, él me dice, pero todo lo que vos decís que hay que hacer es lo que hay que hacer con toda la gente. Y es cierto. Claro. Es así, no es solo con los que van a hacer Alzheimer, es con toda la población que hay que Tal hacerla, cual. de cuidarse a lo largo de la vida, de manera, es, o sea, uno tiene mucho para hacer y eso cambia y hace que lleguemos mucho mejor a edades más tardías. Eso yo creo que es el gran desafío. Cuando terminemos de entender lo que estamos investigando, de estas, digamos, de estas aplicaciones tempranas, bueno, ahí probablemente tendremos la rosuvastatina del Alzheimer. En vez de frenar el colesterol, frenaremos el depósito amiloide. Y será una persona de 50 años que toma la medicación del colesterol para no hacer un infarto a los 55 60. Ese es el gran objetivo, pero eso es investigación hoy farmacológica. Clínica es todo lo que hablamos de prevención. Perfecto. También consultan en relación a la salud pública y a la prevención, si está en agenda, si hay algo planificado a nivel de salud pública. Que yo tenga idea, no, pero puede haber. Yo no tengo idea de nada.
Y la verdad que estuve varias veces muy cercano al ministerio y costaba horrores, ¿eh? Bueno, Chacha se debe acordar, las veces que hablamos con ministros y muchos de ellos amigos, ¿eh? Les digo, y costaba horrores que entendieran. Horrores, Sí. horrores. Lo que pasa es que, bueno, El- cuesta mucho, ¿no? Al Estado invertir en toda esta problemática. Es como que es difícil abordarlo. es difícil abordarlo, pero yo vuelvo a decir lo que dije al principio, es porque a los políticos el largo plazo no les preocupa. Les preocupa lo que puede tener en los próximos 2 o 4 años, que son cuando Por hay eso. elecciones. Y si Entonces, hablamos en estos tiempos, por estos días, o sea, no le preocupa y no le preocupa el adulto mayor y no le preocupan las jubilaciones y va todo de la mano, ¿no? Entonces se hace muy difícil, sí, muy pero bueno, uno tiene que rebelarse con todo eso, no hay por qué obvio, por decir que sí. supuesto, por supuesto. No, 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 no es lógico. Por más Mm, que insistan, no es lo lógico. así es, así es. ¿Algo más, Dani? Ujú. No, consultaban también con respecto a estos temas de plazos, eh, cuándo sería un plazo como para esperar nuevos resultados de los ensayos clínicos y de las investigaciones que están en curso en este momento. Esto está apareciendo todo el tiempo, está apareciendo todo el tiempo. El- yo creo, vuelvo a lo que decía antes, creo que, por ejemplo, que los antiamiloides tienen una ventana y tienen un nicho. Lo que uno tiene que tener cuidado es no pensar que es la panacea, ni pensar que es para todo el mundo. Además, lo que limita muchísimo también hoy por hoy es el costo, ¿no? El costo hoy es alucinante, pero por eso yo lo interpreto como un camino hacia lo que se está investigando y hacia el cambio que se está dando, ¿no? Ok. Y con respecto a otras preguntas que están surgiendo en este momento en el chat, que quizás son más individuales, me tomo el atrevimiento de sugerirles que se acerquen a Alma. Eh, Hay asesoramientos personalizados y hay algunas preguntas que quizás son más difíciles responderlas en este contexto, pero acá los canales de comunicación están siempre abiertos para ver el caso a caso y poder asesorarlos de manera mucho más personalizada. Una última Sí, pregunta. aclarando, perdón, Dani, Sí, aclarando siempre que el asesoramiento personalizado es absolutamente gratuito también, así que tenerlos en cuenta, ¿no? sí, y está surgiendo en este momento, va a haber una charla específica para abordar el tema de los cuidadores de personas con Alzheimer. También va a haber una charla específica sobre el tema. Preguntan eh, con respecto a la prevención, ¿qué rol tiene la vitamina B y el magnesio? Si tienen un rol positivo en la prevención. La vitamina B se puede dosar y si está baja, tiene rol sobre el deterioro cognitivo. Si está normal, no tiene sentido el suplemento. Sí, y el Ok, magnesio tampoco tiene, no, no específicamente, no, no. ok, bien, bueno. Por ahora son estas las consultas, hay muchos agradecimientos y felicitaciones en el chat. No sé si a alguien le quedó alguna pregunta más. Sí, muchos. Felicitaciones al doc. Gracias. Bueno, ¿estamos entonces? Bien. Bueno, justo ahora a mí me está saliendo que tengo mala la señal, así que bueno, espero que se me ¿Estás? entienda lo que digo. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, ok, ok, me salió un cartelito que había mala señal. Bueno, Ricardo, un lujo.
La verdad, muchas gracias. Es un placer tenerte, sos muy claro. Así que bueno, insisto, es un orgullo tenerte dentro del Comité Científico de ALMA para, bueno, acercarnos siempre a la información como lo has hecho en el día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Muy bien. Bueno, entonces, Bueno, al Bueno, resto, perdón, al resto decirles eso, que sigan nuestras redes, justamente la semana que viene va a haber una charla cuyo abordaje tiene que ver con el cuidador. Aquí salió la importancia de lo que es la dieta saludable. También vamos a tener una charla respecto de ese tema específico. Así que bueno, quienes nos siguen en las redes van a tener la información de todo lo que vamos a seguir haciendo durante el mes. Así que bueno, si no hay nada más, agradecerles a todos la presencia. Como antes dijimos, asesoramientos personalizados, cualquier duda, nuestro correo, nuestros teléfonos para las consultas que ustedes necesiten. Así que bueno, buenas noches, muchas gracias, gracias. saludos a todos, Chao. adiós.